Sindical Podcast, el podcast de sindical.cl. Te presentamos la segunda temporada de Sindical Podcast, en la que podrás escuchar 5 entrevistas realizadas en el 2021 por la periodista Estefanía Labrit sobre mujeres pertenecientes a distintas organizaciones de trabajadoras y las brechas laborales que han tenido que experimentar en sus rubros. En el tercer capítulo, Estefanía estará hablando con Valeria Alessandrini, que es parte del colectivo de fotógrafas AFI-Woman y el Cordel Fotográfico. Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este ciclo de entrevistas que se llama Nuestra Voz, Nuestro Trabajo. Es organizado por la Vicaría Pastoral Social Cáritas, sindical.cl, y también llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. A lo largo de este siglo hemos estado conversando con distintas protagonistas, mujeres y trabajadoras, sobre los desafíos de la empleabilidad, los derechos laborales, la inclusión, todo esto en el marco del proceso constitucional que estamos viviendo. Para sindical.cl es muy relevante poder hablar de estos temas, sobre todo en un mundo en el que se estaba invisibilizando este trabajo hasta el momento en el universo sindical, y porque siempre se ha abordado la noticia desde el punto de vista de sindicatos u organizaciones formales y gremiales, y no se ha considerado espacios autoconvocados y organizaciones de mujeres, por lo que agradecemos mucho a nuestra invitada, porque en esta tercera sesión vamos a conversar con Valeria Alessandrini, que es fotógrafa y parte de AFI-Woman y del Cordel Fotográfico. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Estefanía, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar de esta convocatoria, y voy a partir preguntándote, ya para que podamos entrar en conversación, ¿en qué consiste y por qué se forma AFI-Woman? Mira, AFI-Woman lo conformamos 4 fotógrafas. Venimos de otro colectivo que era mixto, pero en un minuto nos dimos cuenta que nosotras 4 trabajábamos muy bien juntas, como que nos entendíamos muy bien, y que por otro lado, en nuestro medio, que es la fotografía de calle principalmente, nosotros hacemos, nos enfocamos en temas de derechos humanos y manifestaciones sociales. En ese medio somos muy pocas mujeres. Ahora hay más. A partir del estallido han salido muchas más mujeres a la calle, pero en el momento en que nosotros nos empezamos a conformar, no éramos tantas mujeres en la calle, y el trabajar como en equipo, juntas, nos servía muchísimo a nosotras, como el tema del apañe, de cómo manejar los tiempos, de cómo hacer ¿cómo que se llama? Los álbumes, los trabajos, el proceso de subir las fotos, de tomar las fotos, de informar. Nos servía mucho el trabajar juntas. Por eso decidimos conformarnos como agrupación y seguir para adelante las 4. Entonces tú eres parte del grupo de mujeres que fundó esta organización, por lo que nos cuentas. Quería saber, también me imagino que hay un componente de género. Si son 4 mujeres, me imagino que vieron que había necesidades que tenían ustedes o formas de trabajar que tenían ustedes que quizás no entraban dentro de las otras organizaciones en las que sí participan hombres. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era más complicado en algunos espacios como hablar de los temas que les atañen a ustedes como mujeres en la fotografía? Lo que pasa es que la fotografía, sobre todo en prensa, es muy masculina, es un medio absolutamente masculinizado, donde solo se desarrollan más los hombres. Entonces, claro, representación no teníamos ninguna. Y por otro lado, en la fotografía en sí, en términos generales, la fotografía de prensa no estaba representada por mujeres. Tú vas a charlas de mujeres fotógrafas y no se habla de fotografía de prensa. Entonces, como que no nos sentíamos representadas en ningún espacio, y decidimos crear nuestro propio espacio. ¿Y cómo es el trabajo de prensa, en particular en tu experiencia personal, siendo mujer desempeñándose en este espacio? Me imagino que has tenido que
pelear bastante para lograr hacer tu trabajo en algunas circunstancias. ¿Cómo ha sido este trabajo y por qué también te gusta la fotografía de prensa? Mira, en general, en prensa, propiamente tal, lo que se llama trabajar en una agencia, pautas y ese tipo de trabajo de prensa, yo me he desarrollado muy poco, porque en verdad no es un espacio que me acomode, porque soy mamá, porque no es un espacio que paga bien, no te da estabilidad laboral, y por eso yo prefiero trabajar independiente, y tengo un trabajo estable, por así decirlo, y la fotografía la trabajo desde lo que yo puedo hacer y desde cómo yo puedo desarrollarla. ¿Sí? Porque el trabajar en prensa, trabajar para una agencia, te implica estar en pauta todos los días, tener que ir a donde te manden en el fondo, subir fotos muy rápidamente, es un ritmo muy acelerado de trabajo, que de repente no es para nada compatible con el ser mamá o llevar una casa tú sola. ¿Sí? Eso mismo te iba a preguntar, me imagino que el trabajo como suena mucho a que se hace de manera independiente, que es probable que no haya detrás quizás una seguridad social, todo lo que tiene que ver con las condiciones, por ejemplo, de salud. No sé si es que nos puedes contar sobre tu experiencia con esto. ¿Tú consideras que se te cubren tus necesidades de salud o tu seguridad? ¿Se te entregan implementos para evitar algún tipo de riesgo cuando estás cubriendo noticias, o es algo que va a cuenta de cada persona que se desempeña en esta labor? Mira, la verdad es que en este medio hay muy pocas agencias, salvo las agencias y las internacionales, que son las que te dan como un poco más de seguridad en términos laborales, pero las agencias nacionales, que de partida contratan muy pocas mujeres, hay una o dos mujeres contratadas, poquísimo, por lo general tú pones tus equipos, tú pones tu seguridad, tú pones tus cosas. ¿Sí? Entonces, no hay buen sueldo, no hay buena seguridad laboral, en muchos casos no hay ni siquiera contrato. Las cosas se hacen como un poco de palabra. Entonces no hay como seguridad laboral, no hay. ¿Cachai? Es complicado acceder a eso porque son muy pocos los espacios que te dan esa seguridad laboral. Y hay, como te digo, muy pocas mujeres trabajando así. Por eso en general lo que tú vas a ver en fotógrafas es gente que trabaja independiente, porque se las va arreglando con un trabajito por aquí, otro por allá, haciendo fotos de estudio de repente, o trabajando en campaña, así. Me imagino que tampoco, si es que mencionas que no existe como esto que tiene que ver con la salud, con la seguridad, ¿para qué hablar de temas, por ejemplo, de cuidados? Me imagino que en el caso de ustedes, en el caso de ustedes como mujeres, no existe ninguna medida de cuidado, no existe como prenatal, postnatal, nada de eso, no se respeta, es todo completamente autogestionado, y si es que algo Sí, frena esa labor, no hay ingreso. exactamente. Es que, como te digo, si no estás contratada por una buena agencia, que son muy pocas y en general son extranjeras, no tienes acceso a ningún tipo de seguridad social, por lo tanto un embarazo no te lo van a cubrir, cualquier enfermedad tampoco va a ir cubierto, menos que tú, bueno, cuando boleteas, porque hay gente que ni siquiera eso, cuando tú boleteas, tienes acceso a la seguridad básica, por FONASA, o a menos que tú mismo te pagues tus temas de salud o de previsión, en el fondo. Bueno, ya hemos estado hablando un poco a partir de esta experiencia, de las necesidades que tienen también como trabajadoras en el mundo de la fotografía. ¿Cómo analizarías la situación laboral actual de las mujeres fotógrafas? Y para, como ya hemos respondido un poco a esa pregunta, en un mundo ideal, ¿cómo podría mejorar? O sea, como qué cosas son urgentes que cambien y que puedan tener como en el fondo, que les permitan a ustedes poder desarrollar su trabajo de manera segura para ustedes y que también se respeten ciertos derechos. O sea, yo creo que principalmente debería existir
a alguna especie de sindicato o gremio o agrupación que vele por el trabajo del fotógrafo y de la fotógrafa. Eso es esencial. Para mí la organización es sumamente importante, que es algo que no hay en estos momentos. O hay muy poco, porque en realidad existe la Unión de Reporteros Gráficos, pero está sectorizada a un tipo de fotógrafo y no abarca a todos. Entonces creo que debería ser algo mucho más universal. Pero cuando tú hablas de fotógrafos, está el fotógrafo que siguió la carrera y que tiene su título, y está en la fotografía también, está la fotografía de oficio, que en el fondo, y tú puedes aprender fotografía y ser autodidacta. Entonces, ese fotógrafo autodidacta que trabaja independiente es quien está más desprotegido en el fondo. ¿Cachai? Entiendo. Porque tiene menos acceso a, por ejemplo, a la Unión de Reporteros Gráficos, que es una agrupación que hasta cierto punto protege, o aporta ayuda a sus asociados. Pero se necesita algo que abarque a la gente que no tiene título, pero que igual está trabajando, ¿cachai? En la calle. Falta mucha información sobre derechos laborales, derecho de imagen, derecho de autor. A muchos nos roban las imágenes que subimos a nuestras redes sociales para darnos a conocer, nos sacan las imágenes desde las redes sociales medio reconocidos, las usan, no te pagan nada, o algunos te dicen, no, es que voy a poner tu nombre, otros ni siquiera eso. Sí, entonces yo creo que la organización es algo primordial, y luego desde ahí se puede pelear todo lo demás, que es que las agencias, que hayan más agencias, que se abra el campo laboral, porque el campo laboral es súper acotado. Entonces obviamente si tienes, no sé, 2, 3 agencias funcionando, no puedes contratar mucha gente, y obviamente se presta para muchísimos abusos en términos laborales, en términos de salud y todo. Y en este sentido, como habíamos hablado en la presentación, tú también eres parte del Cordel Fotográfico y además de ser parte de AFI-Woman, ¿alguna de estas organizaciones, dentro de las organizaciones, se ha planteado la idea de poder conformar quizás un espacio un poco más formal, en el fondo como organizar a más personas que también puedan, a través de una organización formal, informar a la ciudadanía, por ejemplo, de lo que es el derecho de autor y autora? ¿Se ha considerado eso? ¿Y por qué sí? Y si es que no, ¿por qué no? Mira, con AFI-Woman hemos hecho charlas sobre derechos de autor. Hicimos se me pierden un poco las fechas, pero si mal no recuerdo, a principios del 2019 hicimos una que fue presencial y fue acá en la UDP. Y durante el 2020, en la pandemia, también hicimos otra sobre derechos de autor, porque igual consideramos que es un tema súper importante. No como AFI-Woman propiamente tal, pero sí como individuos participamos de los cabildos, tanto en la organización como en las distintas áreas que se formaron de los cabildos y las asambleas que salieron a partir del 18 de octubre, porque con el estallido se hizo como súper patente esta precariedad en la que estamos, no solo laboral, sino también en todo ámbito, porque hubo muchos fotógrafos heridos, pérdida de equipo, y un montón de cosas que nadie te responde, y no tienes quien te apañe, y no tienes cómo reponerlos, y tenés que arreglártelas tú solo en el fondo. Entonces, claro, como que se intentó llegar a algún tipo de organización, la pandemia paró absolutamente todo, y quedamos un poquito en el aire nuevamente, y se han hecho algunos intentos por retomarlo, pero como que no han tenido la fuerza suficiente. Y si pudieras, como quizás esto es una pregunta muy personal para ti, pero que también pensando en este escenario global que nos describes,
si se pudiera como lograr cierto nivel de organización, ¿cuál crees tú que podría ser la prioridad en términos laborales? En particular también a ustedes como mujeres, como qué sería muy importante relevar, qué cosas tienen urgencia como para ustedes poder resolver lo más pronto posible. Chuta. Es que son como tantas cosas que es como difícil decir qué es lo más urgente de un montón de urgencias, ¿cachai? Porque está el tema de que no hay contrato, está el tema de que no hay, bueno, los derechos de autor. Creo que por ahí se podría partir, que es súper importante. Por lo mismo que te decía, nosotros para promover nuestro trabajo, para promovernos y también para informar lo que está ocurriendo, usamos nuestras plataformas, nuestras redes sociales y los medios se dedican a seguirnos para sacarnos las imágenes sin autorización y sin pagar. Entonces, claro, y tú tampoco puedes manejar muy bien a qué medio le quieres pasar tu imagen y a qué no, porque simplemente, perdón, gato, quería participar. No pasa nada. Tampoco puedes manejar mucho a qué medios llegan tus imágenes porque, por lo que te digo, o sea, las sacan. Y cuando tú pides que las bajen, a veces si quieren te pescan, si quieren no. Y obviamente no te van a pagar nada y uno pretende vivir de lo que estudió o de lo que le gusta hacer. Salud. Gracias. Sí, es que la primavera está haciendo sus... La primavera. La primavera de los gatos. La primavera nos tiene a todos con el techo. Sí. El trabajo en general, no solo en nuestra área, está súper precarizado. El tema de la sindicalización, que es súper difícil en empresas, pienso en retail, por ejemplo, como está el tema del subcontrato, es muy difícil sindicalizarse, por lo tanto es muy difícil pelear derechos, por lo tanto es muy difícil acceder a mejoras de sueldo o de salud o de educación, porque no te consideran ni siquiera como para los estudios, tenés que, si quieres perfeccionarte en algún tema, tenés que pagártelo tú, o es un lío con tu empleador. En los términos que nos atañen a nosotros en el área de la fotografía, o sea, claro, el profundizar o no, poner en la mesa el derecho de autor, poner en la mesa el que necesitamos, no sé si es el sindicato, porque siempre hemos tenido ese problema con la figura, cuál es la figura legal que abarca más a fotógrafos tanto independientes y ¿cómo es que se llama? Y fotógrafos... ¿Contratados? No, los fotógrafos con estudio y los fotógrafos que se han autoeducado. Ah, claro, ya. Y eso es como la gran diferencia que se hace en ámbitos fotográficos. El que Claro, tiene el cartón y el que aprendió por la suya. ¿Cachai? Me imagino que ahí está el problema del colegio profesional, que se hace más complicado hacer, por ejemplo, algo como un colegio profesional en un oficio o profesión, dependiendo de cómo lo desempeñan las personas. Eso más o menos Claro. es el problema. Uh-huh. Entonces, para el tema de ¿cómo es que se llama? De organizarnos, encontrar la figura ideal que abarque, o sea, la figura legal que abarque a una mayor cantidad de personas, ha sido como la piedra de tope en el fondo. Imagino que ahora no existe quizás tan delimitado esta característica de la fotografía como algo cultural, como para que sean parte de entregas de fondos más masivos. Para ustedes, ¿cómo lo ven también? Claro, es que la fotografía la puedes abordar desde distintas ramas, la puedes abordar desde el arte, como dices tú, que fondos estatales, sería maravilloso tener fondos estatales a disposición y no estar dependiendo de los fondar, que al final no se los gana nadie, se los ganan los mismos de siempre. Está, claro, la fotografía como arte y está la fotografía como prensa, como información, que es otro ámbito de la fotografía, ¿cachai?
está la fotografía publicitaria también. Entonces la fotografía la puedes abordar desde ámbitos muy distintos, por lo tanto también como que cuesta un poco llegar a algo que nos englobe a todos, y es muy fácil transitar desde la fotografía de arte a la fotografía de prensa, a lo publicitario. Entonces, claro, pero sí sería maravilloso si el Estado considerara la fotografía y el arte en general como algo necesario y que debe ser financiado. ¿Cachai? Por ahí podría darnos mucha más seguridad en términos laborales y hacer nuestro trabajo, garantizar nuestras condiciones de trabajo también. Porque cuando uno está en la calle, o sea, para Carabineros de Chile, nosotros somos un manifestante más al que hay que agredir, entonces también recibimos harta agresión. Y eso dificulta nuestra labor al final del día. ¿Sí? Iba a preguntar también eso en particular en tu caso y las otras compañeras que tienes que trabajan en fotografía, lo podemos decir de cierta manera como de prensa. También sería bueno formalizarlas como trabajadoras de los medios. No sé si eso se puede hacer de alguna manera, que la rama de fotografía que ustedes hacen en particular sea considerada bajo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que también hemos sabido que muchas veces los trabajadores y trabajadoras de medios tienen condiciones muy diferentes a otros trabajadores y trabajadoras. Entonces, no sé si es algo que a ustedes les acomoda. Y también enfocar un poquito más el tema de la seguridad social y las brechas que tienen entre compañeras y compañeros, quizás tener como algún tipo de protocolos más paritarios para poder garantizar que hayan también mujeres cubriendo prensa como lo hacen ustedes. Claro, es que en estos momentos como que no hay nada. Entonces cualquier cosa que haya es una mejora. ¿Cachai? Como tú dices, no hay protocolos paritarios, como son pocas empresas, o sea, pocas agencias y pocos medios los que hay que contratan fotógrafos, a veces contratan a uno solo o tienen un grupo y es difícil pedir ¿cómo se llama? Paridad cuando ni siquiera hay contratos, ¿cachai? Entonces como que lo que hay que empezar a pelear es tan de base, tan esencial, que cualquier mejora es una ayuda al final del día. ¿Sí? Sí sería bueno considerarnos como parte de los medios. De hecho, durante la pandemia fue el Colegio de Periodistas el que nos facilitó permisos para poder circular, hasta que el gobierno ¿cómo se llama? Evitó que se nos siguieran dando permisos precisamente por el tema de no tener contrato. Uh-huh. Cuando hicieron esa modificación que exigía que todas las personas que tenían, porque los trabajadores de medios son considerados trabajadores esenciales. Entonces, en contexto de pandemia, podíamos, con este permiso al que pudimos acceder a través del Colegio Periodista, podíamos salir a la calle como trabajadores esenciales. Pero cuando el gobierno empezó a exigir contratos para poder dar este permiso, ahí hubo muchos que no pudieron salir más porque trabajamos sin contrato. ¿Cachai? Entonces, claro, si existiera una institución gubernamental que nos reconociera como trabajadores de medios, independiente de que exista o no ese contrato, pero ya con el reconocimiento como trabajador de medios de información, puedes trabajar con más soltura, moverte con más soltura, sacar este tema de los salvoconductos en caso de pandemia, que no sabemos si vamos a volver a cuarentenas o no, porque también la cuarentena fue un golpe súper duro.
para todos los que Eso, trabajamos eso independientes. iba a preguntar porque hay cifras que hablan de que en particular la empleabilidad femenina, por ejemplo, se redujo de 10 a 14 años durante el tiempo de la pandemia por todo lo que tiene que ver con la participación laboral, las posibilidades que tienen las mujeres que en general suelen ser las principales cuidadoras en sus hogares para poder salir. ¿Tú pudiste ver algo de ese retroceso de empleabilidad femenina en tu rubro también? ¿Lo pudiste identificar durante la pandemia o fue más generalizado? ¿Existe una brecha en el fondo? O sea, yo siento que siempre hay brechas. Siempre está el tema de que las mujeres nos contratan menos, nos contratan por menos plata, y el tema de la pandemia agudizó todo al final del día. Y a muchas nos pasó que somos sostenedoras de hogar, por lo tanto teníamos que estar en la casa porque los hijos también empezaron a estar en la casa. Entonces alguien tiene que cuidar a los hijos. Entonces, claro, se agudiza mucho más todos los temas que ya estaban patentes. Claro, y que también es lo que pasó en distintas áreas del trabajo. Nos llegan algunas preguntas y nos preguntan si existe, ya lo estábamos hablando justo de la brecha, pero si existe alguna brecha para contratar por parte de las agencias, así como que se les ha comunicado como yo no prefiero no contratar mujeres porque quizás el hombre, no sé, les da, genera menos, no sé, temor, quizás poner a un hombre en la calle que una mujer. Tú puedes ver ese tipo de cosas también que son muy sesgadas, así como Mira, que porque hay una mayor capacidad o algo así. sorry, el gato quiere participar a toda costa. Antes, yo estudié fotografía hace varios años atrás, y cuando yo empecé a estudiar foto, era mucho más notorio ese tema, así como que te decían, derechamente no contrato mujeres porque no se pueden el trípode. Y era como, ¿qué? Sí. Eran como esos los comentarios, ¿cachai? Ahora ya no es tanto, ya como que, y los equipos son harto más livianos también, pero igual han descargado como burro. Pero sí, ha ido cambiando con los años, yo lo he podido ver. Sigue existiendo la brecha, sí, siempre sigue siendo un medio donde, por lo general, es que son hombres a cargo de empresas que van a preferir trabajar con hombres. Son pocos los que contratan mujeres porque tienen claro el prejuicio de que, es que el embarazo, es que la guagua, si tiene niños, y eso pasa, creo, en todos lados, en todas las empresas. Que es más difícil que te contraten por ser mujer porque puedes quedar embarazada, porque si tienes niños se puede enfermar el hijo y no te vas a preocupar del trabajo. Acá se sigue dando, pero antes era mucho más marcado, siento yo. Bueno, agradecemos entonces a Paula Sadora que nos mandó esa pregunta y en base a ella también me surgió una que tiene que ver más allá, como ya pasando la barrera de la contratación o de que más que contratación quizás como que te consideren como fotógrafa mujer para cierto tipo de pautas para ir a cubrir ciertos temas. Hay un trato diferente quizás entre colegas también, como que se arman grupos de fotógrafos hombres que dejan de lado a los grupos de fotógrafas mujeres. ¿Te has sentido como incluso en relaciones simétricas, has podido identificar estas brechas dentro de tus equipos de trabajo? Mira, a mí en verdad, y soy una agradecida, a mí en particular no me ha pasado. En general, bueno, me relaciono con el 90% de los fotógrafos con los que me relaciono son hombres porque son los que más hay en la calle, y siempre he sentido mucha ayuda y mucho apañe, y nadie que me diga así como, oye, no vayas para allá porque es muy peligroso para ti. No. ¿Cachai? No digo que no se dé. A mí en lo personal no me ha pasado. Y he tenido mucha ayuda de compañeros fotógrafos. Entonces también soy muy agradecida de eso. Pero y sí es importante que nosotras nos ayudemos y haya siempre más mujeres. Y eso es bacán porque se está dando más, hay cada vez más chiquillas haciendo fotos y eso es súper lindo. Eso te Y iba a se da preguntar.
¿Tú has visto que llega más gente, más mujeres? Sí, llegan muchas más mujeres, como que se atreven más también. Y es lindo ver cómo van cambiando un poco las relaciones. Como te decía, años atrás, cuando tú estabas en una pauta de prensa, eran puros hombres y lo único que veían eran codazos, pisotones, empujones. Sí, me tocó verlo una vez y fue como, bueno, ¿en serio se están pegando por sacar una foto? Cuando te podéis turnar y la hacís tranquila y la hacís piola. Ahora ya no se da tanto, no digo que no se dé, pero ya no se da tanto y por lo menos entre nosotras, entre las mujeres, hay mucho apoyo. Mucho. De hecho, el cordel surgió a partir de eso. Y somos puras mujeres por lo mismo. Porque el cordel no está enfocado en prensa, sino que en mostrar un poco el trabajo de los demás en torno a distintos temas. Ese es como el objetivo del cordel. Temas sociales, claro. Y la idea es esa, como irnos ayudando y retroalimentando entre todos. El cordel surge desde esa necesidad. Y somos puras mujeres organizando porque somos más organizadas. Se le pasar, hemos hablado con ya varias mujeres en este ciclo y nos ha tocado ver que efectivamente tienen un don para organizarse, quizás también por el tema de la necesidad que también tú nos relatas, así que agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia. Antes de cerrar, ¿hay algo más que te gustaría agregar, algunas palabras al cierre? Y nada, como última cosa, quería darle un reconocimiento, un recuerdo a la familia de Denise. Yo a ella la conocí en la calle, entonces una pérdida que duele, en verdad. Y nada, acompañar a la familia, los chiquillos saben que estamos ahí, que la Denise va a ser recordada siempre. Eso. Muchas gracias, Valeria, por el tiempo que te diste también y por ser parte de esta conversación tan necesaria en la que se pueden conversar todos estos temas y poder también relevar el trabajo que hacen ustedes día a día como mujeres fotógrafas y todo lo que implica con toda la precarización que nos comentaste que están viviendo. Así que esperamos que eso también para ustedes se pueda revertir. Muchas gracias por el tiempo y ya se nos fue el tiempo, así que pasó volando la conversación. Pero de nuevo, muchas gracias por ser parte de de este capítulo del ciclo Nuestra Voz, Nuestro Trabajo de la Vicaría Pastoral Social Cáritas, sindical.cl, y gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Hasta la próxima, nos estamos encontrando con las personas que nos están viendo y muchas gracias a Valeria. No sé si Valeria, ¿existe alguna página web donde puedan encontrar más sobre AFI y sobre el cordel antes de cerrar? En nuestros Instagram, tenemos el Instagram, en Instagram nos encuentran como Cordel Fotográfico y como AFI Woman. Tenemos una página de AFI Woman, pero tiene poca información, así que el Instagram se mueve más, en verdad. Y nada, darles las gracias a ustedes por la invitación. Y si nos puedes contar cuándo hay una próxima convocatoria del Cordel, para que las personas que quizás no vieron puedan ir a verlas. Mira, el Cordel hacemos convocatorias todos los 18. Como es aniversario, va a estar un poquito más complicado. No sabemos si vamos a hacer convocatoria presencial, yo creo que sí, pero no el mismo día. Probablemente sea el 22, todavía no tenemos las fechas muy definidas, pero sí o sí vamos a hacer el día 18 la convocatoria digital. Estamos recibiendo 2 fotos hasta mañana. Mañana cerramos esa convocatoria y la tienen que mandar a nuestro correo, que es cordelfotográfico@gmail.com. Y perfecto. Eso, ahí atentos a las redes sociales, ahí estamos siempre subiendo nuestra... hay preguntas sobre qué tema. Sí, es sobre el estallido. Porque este mes es el segundo aniversario del estallido, entonces ese es nuestro tema en esta oportunidad. Perfecto. Hermosamente violenta se llama la convocatoria de este mes. ¿Puedes repetir el correo por si alguien no lo alcanza a anotar o algo, si quiere enviar su foto? cordelfotográfico@gmail.com.
Perfecto. Ya, Valeria, ahora sí, se nos fue el tiempo. Muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Gracias a ti, que estés muy bien. Estás muy bien. Chao. Chao. Sindical Podcast es un proyecto de sindical.cl, medio digital independiente, perteneciente a la Vicaría de Pastoral Social Cáritas.